Y es que al final da igual si tú resuelves todo con Excel o resuelves todo con Power BI. Lo cierto es de que el mundo laboral no es tan específico. Los clientes te piden ambas herramientas. ¿En cuántas ocasiones no estás trabajando tú con Excel y te piden, oye, ¿cómo hacerlo en Power BI? Clientes que les das Power BI y te piden, oye, ¿cómo hacerlo o cómo paso estos datos a Excel? Entonces, nos conviene, como analistas de datos o como usuarios de ambas herramientas, conocer las dos. Y sobre todo romper ese mito de una herramienta es mejor que la otra. Eso dejémoslo para los memes y para los debates. Lo cierto es que ambas herramientas comparten más de lo que nosotros creemos. En este video, ¿qué es lo que pretendo? Vamos a trabajar con dos archivos en este video y vamos a ver cómo lo hacemos en Excel y a la par cómo lo hacemos en Power BI. Al final te vas a dar cuenta que tus conocimientos que tienes en Excel te van a servir para integrarte al mundo de Power BI y viceversa. Si tú eres del mundo de Power BI y si de repente un cliente te pide, oye, ¿cómo lo hago en Excel? ¿Por qué no ver la opción de, ok, está bien, te enseño cómo hacerlo en Excel? Porque ciertas cosas, o más bien la mayoría de las cosas de Power BI se pueden hacer en Excel. Hablando de transformaciones, hablando de medidas, hablando de relaciones y demás. Cada una de estas dos herramientas tiene sus salvedades y sus características que las hace únicas. Así que espero que al final de este video tengamos una perspectiva más amplia del mundo de Excel y Power BI. Ya estamos aquí, vamos a comenzar entonces. Vamos a trabajar con dos archivos. El archivo de records de ventas, que es este archivo, que es un tipo CSV, en donde tenemos la región, el país, y me interesa mucho el tipo, o más bien el ID de la categoría, que sería este ID, 1001, 1002. Luego también tenemos un archivo de Excel que se llama types o categorías, que es este archivo, en donde simplemente tenemos el ID de la categoría y el nombre de la categoría. Lo que vamos a hacer en Excel y en Power BI es cómo podemos trabajar con este archivo y con este archivo uniéndolos, y vas a ver, como te dije al inicio, la gran similitud que existe entre trabajar en Excel y trabajar en Power BI. Y esto claramente no es quién es mejor, sino más bien tú como usuario de Excel, lo que ya sabes, cómo puedes aplicarlo en Power BI y viceversa. Si tú eres un usuario de Power BI, ¿cómo puedes aprovechar lo que ya hace Excel? Y bueno, no está de más que sepas cómo hacer actividades similares en ambas aplicaciones. Cada una tiene sus salvedades que otra no tiene y viceversa. Vamos a comenzar. Voy a cerrar este archivo de Excel y comenzamos en Excel. Estando en la ficha datos, aquí tenemos la parte de obtener y transformar datos. Esta es la parte de Power Query en Excel. En Power BI, que es lo que tengo aquí abierto, vamos a cerrar esta ventana. Aquí en la pestaña Inicio tenemos este botón que dice Iniciar el editor de Power Query. En Power BI contamos con tres secciones principales: vista de informe, vista de datos y vista de modelo. En Excel, ¿cuál sería la comparativa? Power Query, que sería aquí en la parte izquierda, la parte del modelo que aquí tenemos en vista modelo en Power BI. Acá en Excel, en la ficha programador, nos vamos a complementos com y debemos activar Microsoft Office Power Pivot para Excel. Aceptar y se va a activar la pestaña Power Pivot. Comenzamos en Excel. Datos. Aquí en obtener y transformar damos clic donde dice de texto CSV. Y aquí tomamos este archivo de 50.000 registros de ventas. Damos clic en importar. Aquí estamos en Excel usando la parte de Power Query. Lo vamos a hacer a la par. Primero en Excel, luego lo vamos a hacer en Power BI. Entonces aquí tenemos ya una vista previa de los datos en Power Query para Excel. Damos clic acá abajo en transformar datos y se va a abrir la ventana de Power Query. Esta ventana es muy parecida, si no es que es idéntica, a la que tenemos en Power BI. Desde el mismo Power Query podemos hacer una conexión con este archivo de Excel, que era este, el de las categorías, pero queremos hacerlo con modelado de datos, para que entendamos bien lo de las relaciones y también lo del modelo de estrella.
Que por cierto voy a recomendarte el libro de mi amigo Antonio Jurado, o Tony Jurado, Fundamentos de Modelado en Estrella. Este libro, que se vende en el sitio mlbi.io de mi amigo Pablo Moreno. También te recomiendo el libro Machine Learning en Power BI con R y Python. Sigamos en Excel. Aquí tenemos esta fecha. Esta fecha está en formato americano, que es el mes, el día y el año. Vamos a cambiarlo a un formato regional, en este caso de México. Doy clic derecho, cambiar tipo, usar configuración regional. Aquí en tipo de datos le digo que quiero que sea fecha y en configuración regional le digo inglés de Estados Unidos. Y me lo alinea a la derecha porque ya lo está tomando como si fuera una fecha correcta. Haciendo este cambio de fechas y ya, ¿correcto? Entonces, aquí en Excel nos vamos a cerrar y cargar en. Podemos pasar estos datos a una tabla dinámica, a un gráfico dinámico, crear únicamente la conexión y opcionalmente agregar estos datos al modelo de datos. En próximos videos que veamos el tema de Excel y Power BI vamos a ahondar más en este tema, pero vamos a crear únicamente la conexión. No queremos pasar los datos a Excel como tal. Quiero que queden en memoria con la conexión, pero no quiero verlos en una tabla. No para este caso, pero sí quiero agregarlos al modelo de datos, porque quiero que veamos el tema de tablas de hechos y tablas de dimensiones. En esta página de Microsoft, descripción de un esquema de estrella e importancia para Power BI. Aquí lo que vemos es el esquema estrella en donde tenemos una tabla de hechos. Una tabla de hechos entendamos que es el detalle de la información. Detalle de ventas, detalle de transacciones, detalle de interacciones, detalle de lo que tú quieras. Y las tablas de dimensiones son las tablas donde tienen registros únicos. Por ejemplo, una tabla de hechos es esta, el detalle de ventas. Tabla de dimensiones, esta de categorías, en donde están las categorías únicas, no están repetidas. Entonces, estando acá en Excel, me regreso, agregamos esos datos al modelo de datos. Acá en la parte derecha se están cargando los registros. No se ven en Excel, pero están cargados en el modelo de datos. Hagamos lo mismo ahora en Power BI. Y aquí en Power BI, aquí en la ficha inicio, le decimos obtener desde texto o CSV. Elegimos el archivo de 50.000 ventas, abrir. Y también vamos a transformarlo o vamos a tratarlo en la sección de Power Query. Nos aparece una ventana similar. Damos clic aquí en transformar datos. Y ahora en Power BI se va a abrir el editor de Power Query. Vamos a cambiarle la parte de la fecha también. Fecha de orden, le decimos cambiar tipo, usar configuración regional. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiarle el tipo de la fecha a un formato regional, aquí en este caso de México. Tipo de datos, fecha. Configuración, inglés, Estados Unidos. Aceptar. Y una vez que se cambió la fecha, vamos a cambiar únicamente esta fecha. Aquí en cerrar y aplicar, a diferencia de Excel, aquí dice simplemente cerrar y aplicar. En Excel vimos que podemos aplicar o guardar los datos en una tabla dinámica, gráfico, crear la conexión. Aquí en Power BI no, aquí directamente se cargan. Y ahí se confirma que se cargaron los 50.000 registros que están acá en la parte derecha. Y acá en la sección vista de datos se van a ver. Me regreso a Excel. Y ahora fíjate bien qué es lo que voy a hacer. Otra vez datos. Y vamos a decirle que queremos los datos de un archivo de Excel. Vamos a conectarnos ahora al archivo de categorías, que es este. Importar. Luego también lo haremos en Power BI. Para luego unir esos dos archivos. Aquí tenemos la hoja 1 y tenemos aquí los datos. Como no quiero transformarlos, cargar, le digo cargar en. Y vamos a cargar también estos únicamente, la conexión, y agregándolos al modelo de datos. Aceptar. Entonces acá tenemos los 50.000 registros y tenemos aquí 12 filas de las categorías. En Power BI, me regreso acá a vista de informes y le digo que quiero importar ahora de un archivo de Excel. Vamos a agarrar también el mismo de categorías, abrir. Hasta ahorita dime qué te está apareciendo. Tenemos el mismo dato, cargar.
Ahora sí ya, 50.000 y hoja 1. Me voy a la vista de datos. Vemos los datos de la tabla de hechos, que son las ventas, y la tabla de dimensiones, que es la hoja 1. Ahí está. Ahora nos vamos al tema de cómo los uno para sacar una tabla dinámica o en este caso hacer una visualización. Y si notas algo diferente es porque esta parte del video la hicimos en otra computadora, pero no importa, es lo mismo. Entonces, nos conectamos a los archivos, el de CSV, que es el detalle de ventas, y el de categorías, que es el archivo de Excel. Ahora, me voy a Power Pivot, Administrar, y ahora vamos a ver la parte de las relaciones. ¿Qué significa esto? Una relación simplemente es la conexión de una tabla con otra. Y relaciones puede haber de uno a muchos, de muchos a uno o de muchos a muchos. Estando aquí en Power Pivot para Excel, vemos las ventas y vemos las categorías. Me voy aquí a la vista de diagrama y aquí tenemos la tabla de hechos, que son las ventas, y la tabla de dimensiones, que son las categorías. Lo que voy a hacer es conectar el ID Type con el ID Type de esta tabla. Aquí en la tabla de hechos, en la de ventas, tenemos una columna que se llama ID Type. Si lo que yo quiero hacer una tabla dinámica, pero en lugar de que aparezca este valor, aparezca este valor, el valor en texto, aquí entonces es cuando hacemos una relación. Y como te comentaba, todo es basado en el modelo estrella, que es tabla de hechos, que son las ventas, y la tabla de dimensiones, que en este caso son las categorías. Entonces aquí en Excel y en Power Pivot, una vez que ya relacionamos esas dos tablas, vamos a pasar la información, ahora sí, a la hoja de Excel, pero en forma de tabla dinámica. Doy clic aquí en tabla dinámica, nueva hoja de cálculo, le voy a decir que quiero hoja de cálculo existente, que es la celda A1, aceptar. Y fíjate bien que aquí me aparecen los campos de la tabla de hechos o la de ventas y aquí de la tabla de dimensiones o de categorías. Si yo, por ejemplo, le digo type en filas, me da la información ya en texto. Si yo hubiera traído ID type de la tabla de ventas, me hubiera aparecido el número. Ahora, si yo le digo total profit a valores, ahí ya me aparece la ganancia por producto. Estamos relacionando, o más bien relacionamos estas dos tablas. Ahora, si queremos de aquí insertar gráficos, simplemente eligiendo la tabla dinámica, insertar gráficos recomendados. Por ejemplo, elegimos este gráfico, sencillo, y listo. Aquí en Excel, para hacer un dashboard, puedes hacerlo con una tabla nada más. Un archivo de Excel, una conexión a SQL, una base de datos, CSV o lo que tú quieras. Y luego, de preferencia, con tablas dinámicas, de ahí hacer tu dashboard o tus gráficos y luego insertar un segmentador de datos para hacerlo dinámico. Entonces, así es como lo haríamos con Excel, usando Power Query, Power Pivot, tablas dinámicas, todo junto en Excel. Y estando acá en Power BI, recuerda que se obtuvieron datos de las ventas y de las categorías. Ahora, si nos vamos a vista de modelo, Power BI automáticamente ya me detectó la relación, que es del ID Type de ventas con el ID Type de las categorías. Y aquí, si te fijas, nos muestra un asterisco y un 1. ¿Qué significa? Que esta relación es de uno a muchos, es decir, un registro único en la tabla de dimensiones o de categorías contra muchos registros en la tabla de hechos, ¿correcto? Ya con esto puedo hacer análisis y visualizaciones porque ya tenemos la relación de estas dos tablas. Así como en Excel podemos hacer un dashboard o análisis de una sola tabla, un solo origen, pero para hacerlo más interesante vimos aquí cómo hacerlo de dos. Me voy acá otra vez a la vista de informe y acá en la parte derecha tenemos ya la parte de las ventas y las categorías. No vamos a meternos a detalle con DAX, pero si queremos hacer DAX en Excel y Power BI es lo mismo, son las mismas funciones. En Excel, en Power Pivot. Muy bien. Entonces vamos a insertar un objeto visual o un gráfico o una visualización, un gráfico de columna agrupada.
Entonces podemos hacerlo desde aquí, que esta experiencia le dijo Microsoft que es experiencia tipo Office, porque esto lo vemos en los objetos que tiene Office, o en este caso Excel. En la parte derecha vamos a activar el tipo de la hoja 1, que viene siendo la tabla de dimensiones o de categorías. Y luego voy a activar el profit o la ganancia. Y ahora quiero que me digas en los comentarios, por favor, ¿qué te pareció esta experiencia haciendo lo mismo en Excel que en Power BI? Insisto, si tú naciste en Excel, por decirlo así, ese conocimiento que ya tienes en Excel te va a servir para aplicarlo en Power BI. En Power BI vas a potenciar todavía más porque tiene más herramientas, objetos visuales mucho más atractivos, la parte de compartir, la parte de Python y demás. Si tú ya trabajas con Power BI, perfecto, pero no estaría mal que le echaras un ojo a cómo se hace o cómo hacerlo también en Excel, porque uno nunca sabe. Siempre hay clientes que te dicen, oye, ¿y cómo lo hago en tal? Oye, ¿cómo paso a Excel? Oye, ¿cómo hago ese dashboard también en Power BI? Y viceversa. Oye, tú de Power BI, ¿cómo lo hago en Excel? Entonces, en lugar de cerrarnos y decir, no usen Excel porque tal o cual, más bien recomiendo conocer ambas herramientas porque en el mercado laboral los clientes van a necesitar interactuar con las dos, nos guste o no. Así que por favor deja tus comentarios. Y si el video te gustó ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y por favor comparte este video con amigos de Excel que quieran aprender Power BI y con amigos de Power BI que quieran aprender o no Excel. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.